Seguimos en Contexto Global de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich. Les acompaño para ofrecerles un panorama de las informaciones más destacadas del mundo a lo largo de la jornada. A continuación, nuestros titulares. Un juez de Washington suspendió hasta el 3 de febrero la orden de Donald Trump de congelar parte de los fondos federales para ayudas y préstamos, una medida con la que la administración republicana busca revisar el destino de estos recursos para determinar si están acordes con las prioridades del presidente. Vladimir Putin dice que sería ilegítimo discutir un acuerdo con Volodymyr Zelensky para terminar la guerra. El líder del Kremlin acusó al presidente ucraniano de no tener autoridad legal porque su mandato terminó en mayo de 2024. Zelensky le respondió que tiene miedo de negociar. El nivel de sufrimiento en República Democrática del Congo es inimaginable, así lo señaló la ONU durante el Consejo de Seguridad. La violencia escaló a manos del grupo armado M23. Reporte señala que habría tomado el control del aeropuerto internacional de Goma, pero el gobierno no lo ha confirmado. Comenzamos en Estados Unidos, porque allí otro memorándum del presidente Donald Trump desató una batalla legal. Ayer el mandatario ordenó congelar temporalmente la asistencia financiera que dan las entidades federales. Afirmó que quiere revisar que cada proyecto esté alineado con sus políticas, pero una corte federal de Washington le dijo que no bloqueara los fondos que ya iban a ser desembolsados. También hubo otra acción legal de un grupo de fiscales generales de 22 estados, en su mayoría liderados por demócratas, para detener la orden. Aquí le contamos más. En Estados Unidos, a 8 días de asumir el poder, Donald Trump inicia su controvertida política de ajustes. Entre sus primeras medidas, ordenó congelar subsidios, préstamos y ayudas financieras por miles de millones de dólares, según un memorando publicado por Reuters. De acuerdo con una senadora demócrata, los recortes impactan en diversos sectores clave. Podríamos ver un freno drástico a recursos para el cuidado infantil, investigación sobre el cáncer, vivienda, policías, tratamiento contra la adicción a los opioides, reconstrucción de carreteras y puentes, e incluso esfuerzos de ayuda en desastres. La portavoz de la administración Trump defendió la decisión en su primera declaración pública, describiéndola como necesaria. En los últimos años vimos a la administración Biden gastar con marineros borrachos. Esa es una de las razones por las que enfrentamos una crisis inflacionaria. El líder de los demócratas en el Senado calificó la decisión de cruel y la rechazó. Prácticamente todas las organizaciones, escuelas, estados, oficinas de policía, condados, ciudades o comunidades dependen de las subvenciones federales para sus operaciones diarias, y hoy todas están en riesgo. La suspensión de estos programas se iba a hacer efectiva este 28 de enero a las 5 de la tarde, hora Washington. Pero un juez suspendió temporalmente una parte de la amplia directiva del gobierno hasta el 3 de febrero. Desde la Casa Blanca aseguran que la suspensión busca revisar los programas de las agencias y garantizar que los fondos se utilicen según las prioridades de la administración Trump. Poco tiempo después de conocerse el memorando presidencial que congelaba fondos federales para préstamos y subvenciones, al menos 3 legisladores estadounidenses denunciaron fallas en el sistema de salud. Señalan que los proveedores de atención médica fueron bloqueados del portal de pagos de Medicaid en todos los 50 estados. Este es un programa de seguros cubierto con dinero federal y estatal, con más de 70 millones de personas inscritas. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el Ejecutivo está al tanto del apagón del portal, pero confirmó que los pagos no se han visto afectados. Y llegaron a Colombia, específicamente a Bogotá, 201 colombianos deportados desde Estados Unidos. Aterrizaron en la capital del país sudamericano a bordo de 2 aeronaves de la Fuerza Aérea. Llegaron sin ser esposados, que fue la razón por la que inicialmente el mandatario Gustavo Petro rechazó el aterrizaje el pasado día domingo, lo que desató una tensión diplomática. Ahora, la Cancillería colombiana le pidió a Washington que reanude la entrega de visas estadounidenses en la Embajada de Colombia. Veamos más en el siguiente reporte. 200 colombianos llegaron este martes a Bogotá tras ser expulsados de Estados Unidos por segunda vez. A diferencia de la primera deportación, esta vez arribaron en aviones de las Fuerzas Armadas de Colombia, que despegaron el lunes para recogerlos.
El presidente Gustavo Petro había rechazado recibirlos 2 días antes, cuando un avión militar estadounidense intentó entregarlos en territorio colombiano, calificando el trato hacia los deportados como indigno. Son colombianos, son libres y dignos y están en su patria donde se les quiere. El migrante no es un delincuente, es un ser humano que quiere trabajar y progresar, vivir la vida. La crisis entre ambos gobiernos alcanzó su punto máximo el domingo, exponiendo una escalada de intimidaciones y amenazas. Trump, en respuesta al rechazo de Petro, anunció la imposición de aranceles del 25% a las importaciones provenientes de Colombia. Pero horas más tarde, el mandatario estadounidense suspendió la medida. El gobierno de Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Trump, incluyendo la aceptación sin restricciones de todos los extranjeros ilegales de Colombia devueltos desde los Estados Unidos, incluyendo en aviones militares estadounidenses, sin limitaciones ni demoras. La postura de Petro recordó la de Brasil, que el 25 de enero denunció el uso de esposas, aviones en mal estado y el trato degradante hacia los deportados desde Estados Unidos. Trump avanza con su política de deportaciones. El viernes, 265 personas fueron enviadas a Guatemala. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que más de 4.000 personas fueron deportadas desde Estados Unidos en la primera semana de la nueva administración de Trump. El panorama es delicado para las diplomacias latinoamericanas que enfrentan presiones y cambios sustanciales en términos de políticas migratorias bajo el nuevo mandato de Trump. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió en Quito con el opositor venezolano Edmundo González y anunció medidas para hacerle frente al gobierno en Venezuela. Noboa ofreció 250.000 barriles de petróleo para los países que hoy lo compran a las estatales venezolanas y agregó que su gobierno declara como organización terrorista al grupo criminal venezolano Tren de Aragua. En Ecuador avanza el cronograma de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias que se llevará a cabo el 9 de febrero. La presidenta del Consejo Nacional Electoral en Ecuador, Diana Atamaint, informó que el 100% de las papeletas electorales está impreso y 13 provincias de las 24 que componen el país ya cuentan con el paquete electoral. En esta primera vuelta de comicios presidenciales participarán 16 fórmulas o binomios, entre ellos el del actual presidente Daniel Noboa y María José Pinto. 13 observadores ya están en el país de la Unión Europea, solamente de los 120 que estarán para el día de los comicios. Abrimos las puertas al mundo a quienes quieran ver cómo se desarrolla un proceso electoral en el Ecuador. En cuanto a la guerra en Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin señaló que sería ilegítimo negociar cualquier acuerdo con Volodymyr Zelensky. Agregó que el mandatario ucraniano no tiene autoridad legal porque su mandato terminó en mayo de 2024 y no se han convocado elecciones en ese país porque la nación está en ley marcial. Zelensky le respondió que tiene miedo de negociar. Y esto fue lo que dijo Putin. Es posible mantener conversaciones con cualquiera, pero debido a su ilegitimidad, él no está en condiciones de firmar nada. Si quiere participar en las conversaciones, yo asignaré a las personas que estarán en ellas. Ahora vamos hasta Israel. Tel Aviv ha ordenado a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, que cese sus operaciones en las zonas de los territorios palestinos ocupadas por Israel. La UNRWA, que proporciona servicios esenciales a millones de personas en Cisjordania y Gaza, se verá obligada a cerrar su sede el jueves. La agencia afirma que la medida adoptada por Israel viola el derecho internacional. Más en el siguiente informe. Para millones de palestinos, una visita rutinaria al médico significa acudir a una clínica de la UNRWA, pero ahora el personal de Jerusalén Este deberá marcharse, después de que Israel ordenara el cierre de todas las oficinas de la Agencia de la ONU en las zonas ocupadas por Israel. Esta decisión fue impulsada por la constante negativa de la UNRWA a abordar la infiltración generalizada de Hamas y otras organizaciones terroristas en sus filas. Tras años de tensiones entre Israel y la agencia, se llegó a un punto crítico cuando Israel hizo acusaciones específicas de que 19 empleados de la UNRWA participaron en los ataques del 7 de octubre de 2023. Una investigación interna de la ONU descubrió que 9 de los acusados podrían haber estado implicados y fueron despedidos. El portavoz de la UNRWA dijo a France 24 que las acusaciones más amplias de Israel son un pretexto. Las autoridades israelíes nos dicen que estamos totalmente infiltrados por Hamas y otros grupos armados. Tenemos
30.000 personas trabajando para la UNRWA, 13.000 de ellas en Gaza. Estadísticamente esto es completamente falso y solo ilustra que el objetivo es utilizar acusaciones sin pruebas para atacarnos, para deshacerse de nosotros. La UNRWA proporciona atención médica esencial, servicios sociales y escuelas a millones de palestinos. Afirma que su expulsión de la sede de Jerusalén Este no solo privará a los habitantes de Cisjordania de servicios vitales, sino que paralizará su respuesta humanitaria en Gaza. La nueva administración estadounidense respalda la medida de Israel. Exagerar los efectos de las leyes y sugerir que obligarán a detener toda la respuesta humanitaria es irresponsable y peligroso. Pero el jefe de la UNRWA afirma que la capacidad de la agencia para proporcionar asistencia sanitaria y educación supera con creces la de cualquier otra entidad y que la UNRWA solo podrá dar un paso atrás cuando esos servicios puedan transferirse a un Estado palestino en funcionamiento. Cientos de civiles fueron asesinados o heridos en el este de República Democrática del Congo. Así lo advirtieron las agencias de la ONU ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El organismo se reunió hoy para discutir lo que consideran un nuevo nivel de escalada de violencia a medida que el grupo armado M23 controla más territorio. Sus combatientes habrían tomado el aeropuerto de la ciudad de Goma, según agencias de noticias internacionales. Pero esta información no ha sido confirmada por el gobierno congolés. La ONU reconoció que su misión de paz que estaba en la ciudad tuvo que resguardarse. República Democrática del Congo acusa a Ruanda de respaldar al grupo y este último país ha recibido a por lo menos 500.000 refugiados. Dacil Lanza nos tiene el reporte. Desplazamientos, escasez de alimentos, saqueos, hospitales desbordados y violencia sexual generalizada. Así describió la ONU la situación humanitaria de este martes en la asediada ciudad de Goma, en la República Democrática del Congo. La localidad del este del país, junto con la capital, Kinshasa, son algunos de los escenarios de los enfrentamientos entre el ejército y el grupo armado 23 de marzo. La principal ciudad del este del país se convirtió en un campo de batalla desde que el domingo por la noche ingresaron los combatientes del M23, liderados por los Tutsis y las fuerzas ruandesas. La situación humanitaria en Goma y sus alrededores sigue siendo extremadamente preocupante. Nuestros colegas en la República Democrática del Congo informan de un intenso fuego de armas ligeras y de mortero en toda la ciudad y la presencia de muchos cadáveres en las calles. Tenemos informes de violaciones cometidas por combatientes, saqueos de propiedades, incluido un almacén humanitario y de instalaciones humanitarias y sanitarias atacadas. Los enfrentamientos desencadenaron una espiral de crisis humanitaria que obligó a 500.000 de personas a abandonar sus casas desde principio de año, según datos de la ONU. Las agencias de ayuda advirtieron de que los ataques a las infraestructuras de agua y electricidad podrían alimentar enfermedades infecciosas mortales como el cólera. A su vez, aseguran que los combates en torno a un laboratorio local podrían permitir la fuga y propagación de agentes patógenos como el ébola. Los civiles están pagando un precio increíblemente alto por los brutales conflictos armados y esto debe terminar. Las actividades de asistencia alimentaria en Goma y sus alrededores se han interrumpido temporalmente. El PMA está preocupado por la escasez de alimentos en Goma y el aumento de los precios de los alimentos, ya que el aeropuerto y las principales carreteras de acceso a la región han sido cortados. Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña presionaron el domingo a Ruanda por su apoyo al M23. Y este martes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió al grupo que cumpla el acuerdo de cese al fuego del pasado 31 de julio. Hasta aquí el presente bloque de noticias. Les dejo en compañía de nuestra compañera Gabriel Colchen y el programa Expreso de Oriente.